Ok, este día entonces continuamos adelante en donde nos quedamos, que fue el verso 10, y ahora vamos a ver el pasaje de Efesios 2, desde el 11, desde 11 en adelante, probablemente lleguemos hasta el 15, esa sería nuestra meta, ¿no? Voy a Inspiración. en pantalla la versión de Reina Valera, y aquí la tenemos, ¿no? Pero vamos a pedir a ver, a Matuchita, que fue la primera que llegó, que nos lea los dos primeros versículos. Acá, a ver. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí, hasta ahí. Gracias, Matuchita. Yo les voy a compartir además también la versión de la NTV, la nueva traducción viviente, que está ya en pantallas, ¿no? Y que dice así respecto a estos dos primeros versículos. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, ¿se dan cuenta? Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión de ellos, obviamente, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Esta parte me parece que es brillantemente bien captada, ¿no? ¿No? Bien captada. Y luego dice el verso 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Me parece linda la traducción de la NTV, ¿no? Bueno, Matu, ya que tú leíste estos dos primeros versículos, ensáyanos, inténtanos una comprensión del primer versículo para empezar. En tus palabras, ¿cómo tú lo interpretas? Eh, yo veo pues que aquí lo que nos están indicando es que antes, o sea, me parece el habla en pasado, erais llamados circuncisos por la llamada circuncisión, porque esto era una tradición judía que, para, que todo varón había pues ser circuncidado. Pero aquí dice en esta versión hecha con mano en la carne, ¿no? En cuanto a la carne, me hace pensar pues que en ningún momento se refiere a nuestro corazón, ¿no? Exactamente. O sea, se refiere a la circuncisión como tal, lo que nosotros también conocemos como circuncisión. Está diciendo que como nosotros, ¿verdad? Nosotros los gentiles no éramos incircuncisos, ¿verdad? Antes, pero ahora él dice, porque habla erais llamados, ya no más. Correcto. Pero no se refiere a la circuncisión de la que nosotros conocemos. Esa misma, Sí, esa es exacto. una tradición judaica, de ahí nace. Ahora, recordemos que la circuncisión sabemos a qué se refiere, ¿no? Era una práctica hecha en la carne que había, en la cual había obviamente derramamiento de sangre, porque siempre en los pactos se derramaba sangre. En el pacto judío, por ejemplo, se derramaba sangre eh, de los machos cabríos, de las ovejas, de los bueyes, etcétera, porque muriendo esos animales y derramando su sangre, Dios aceptaba esa vida y esa sangre que significa la vida en lugar de nuestras vidas, que eran, o digamos, de las vidas de los judíos de aquel entonces, que estaban pues condenadas a muerte por causa del pecado. Pero personalmente, la señal del pacto
O sea, la evidencia de que los judíos eran miembros y cada varón cuando nacía era circuncidado para que quede como señal de que él era miembro, parte de ese pacto que se había hecho entre Dios y los hombres, era la circuncisión. Entonces, personalmente, había esa pequeña pérdida de sangre porque había la necesidad de que haya eso como una señal del pacto. Pero lo que dice aquí la NTV, que es la que vemos ahorita en pantalla, la NTV, dice que los gentiles estaban excluidos de ese pacto. Ese pacto era exclusivamente entre el pueblo de Israel y Jehová o Yahvé, que era Dios, ¿no? Y los judíos llamaban a todos los gentiles paganos y circuncisos. O sea, paganos porque adoraban a otros dioses e incircuncisos porque no tenían No esa... se habían hecho la circuncisión. No era Exacto. costumbre. No era ni la costumbre ni tampoco tenían esa señal del pacto. Entonces estaban fuera del pacto, ¿no? Pero los judíos se enorgullecían, se ufanaban, se vanagloriaban de ser circuncidados como señal de pacto, que tenían un pacto con Dios. Pero aquí hay una clave linda en la NTV, dice, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Entonces, aquí esto deja ver con claridad que era simplemente, se había convertido simplemente en un ritual, en Claro. algo propio de una religión, porque los judíos terminaron convirtiendo ese pacto, esa relación a través del pacto con Dios, en una religión. La distorsionaron y le metieron una cosa, le metieron la otra y terminaron pensando que todo tenía que ser hecho simplemente de una manera mecánica, repetitiva y llena de tradiciones. Y nos damos cuenta que así son todas las religiones, sin ninguna excepción. Son llenas de tradiciones, se hacen las cosas por tradición y a través de los siglos queda perdido el origen de muchas cosas que se practican y no se sabe por qué. Ahora, nosotros tenemos como ejemplo la más conocida para nosotros, la más cercana, es la religión romana. Y ahí es cuando vamos descubriendo por qué se practica esta cosa, esta otra, por qué se hace esto, el otro, por qué se creen aquello, el otro. Y te das cuenta que todo eso es producto de una tradición que ha pasado de padres a hijos y de hijos a nietas y así, ¿no? Por generaciones, generaciones de hace siglos. Pero cuando tú te desmontas en la historia y comienzas a escarbar, te das cuenta que fueron decisiones tomadas por hombres al margen de la Biblia, al margen de Dios, al margen de lo que practicaron, por ejemplo, los discípulos y los apóstoles de Jesús y las primeras generaciones de creyentes. Entonces ahí tú dices, pero ¿cómo se desvió esto? ¿Cómo se distorsionó? No, simplemente porque dejaron de guiarse por la escritura y por las enseñanzas originales de Jesús que practicaron los discípulos. Empezaron a meterle un poquito de canela, clavo de olor, le metieron por aquí un poco de cebollita, le metieron, y entonces hicieron un champú, una ensalada de cosas por conveniencia, porque ellos querían mantener el poder, el control de las tribus y de las naciones que ellos conquistaban y mezclaban las cosas paganas y las costumbres y las fiestas y las tradiciones y todo esto para que los pueblos conquistados encuentren más fácil asumir la religión que se creó, que fue la religión que llamaron luego cristiana. Por eso, miren, yo particularmente, yo respeto a quienes lo deseen hacer, ya estando en Cristo, ¿no? Por ejemplo, el pastor Sierra, él menciona mucho, digamos, el cristianismo y la cristiandad,
Y yo lo respeto, ¿no? Pero particularmente yo prefiero omitir ese término porque es confuso, involucra a religiones y cuando te das cuenta la gente cree que tú eres un religioso más. Y la verdad es que lo que menos es, de menos se trata esto es de una religión. Y la Biblia no te habla de eso. Te habla de que en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y en los Hechos de los Apóstoles, no, ellos dicen que seguían el camino, el camino, el camino, el camino. Entonces nadie se llamaba cristiano, sino ya de mucho después, a partir de Antioquía, en que les empezaron a llamar, ellos no se llamaban, los llamaban a ellos, pero originalmente el término tenía un origen, una implicación peyorativa, es decir, burlesca, ¿no? Se referían a los creyentes como cristianos, pero ese término para ellos era ridiculizante, ¿no? Entonces, todo esto es una distorsión porque es proveniente de tradiciones ancestrales. Entonces, afecta esta circuncisión al cuerpo, pero no el corazón. Y lo importante es que el corazón cambie. Si tu corazón no nace de nuevo, decía el Señor Jesús, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver que la circuncisión que practicó Cristo fue en nuestro corazón, ya no en la carne, sino en la parte interna. Y la circuncisión espiritual no es sino simplemente una, ¿cómo podemos llamar? Una alegoría, ¿no? Como para decir, ya no debemos practicar la circuncisión física, porque esa no tiene ninguna validez, sino más bien la circuncisión que se hace en el corazón por medio del nuevo nacimiento. Entonces, hace una relación entre la circuncisión y el nuevo nacimiento allí, ¿ok? Bueno, entonces dice que en aquellos tiempos, en aquel entonces, ustedes vivían apartados de Cristo, ¿verdad? No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y ustedes, como gentiles, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Eran desconocedores, estaban al margen, eran discriminados. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin ninguna esperanza, es lo que dice aquí, ¿verdad? Bueno, interesante la NTV. A ver, Roberto, pero esto, el tema de la circuncisión fue un mandamiento que Dios eh, se lo dijo a Abraham, ¿verdad? En el Génesis, y dice, que este es mi pacto que guardarás entre mí y tú y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado, ¿verdad? Ajá. Correcto. Ya, esto se anula, ¿verdad? Con la llegada de Jesús y el nuevo pacto. Exactamente, ya no tiene validez. Sin embargo, para los judíos es un caso especial porque ellos pueden seguir practicando eso si lo quieren, aún estando en Cristo, que no tiene una trascendencia porque es practicada en la carne y lo relaciona con un antiguo pacto. Pero si ellos quieren hacerlo por tradición o por obediencia a esa ley antigua, ellos pueden hacerlo, pero los gentiles ya no. Nosotros realmente no necesitamos. Entonces, no somos llamados a practicar las cosas que los judíos practican. Ellos, Roberto, perdón, para cerrar la pinza y no perder la idea, ¿no? Ellos son llamados por la ley de ellos a practicar y por nación y por cultura y todo lo que quiera, pero nosotros los gentiles en todo caso no somos llamados a practicar en ningún caso lo que practican los judíos, por ejemplo, celebrar las fiestas de ellos, porque estaríamos judaizando, es lo que dice Pablo en Gálatas, por ejemplo, ¿no? Que no tiene ningún sentido que nosotros los gentiles judaicemos.
¿Y por qué lo digo? Porque hay corrientes fuertes hoy en día que se meten a veces en las iglesias de Cristo para tratar de entusiasmarlos y ¿cómo les digo?, ilusionarlos con muchas cosas hermosas que tienen las prácticas judías para el pueblo judío, pero intentando que nosotros también las cumplamos. Y de hecho, una pareja muy cercana que fueron miembros de la congregación donde nosotros asistimos, que se apartaron y se fueron completamente a un judaísmo. Hay otros que se van a los que llaman judíos cristianos o mesiánicos, que es una cosa interesante porque mezclan las costumbres judías y las fiestas y las cosas, pero con la fe en Cristo. Pero eso en todo caso es para los judíos, no para que nosotros como gentiles nos metamos con ellos, con los judíos mesiánicos. Peor todavía que abandonemos la fe de Cristo para meternos como judíos, como que fuéramos nosotros nacidos en la carne como judíos. Eso no tiene ningún sentido. Perdón que haya seguido. María Antuca, tú querías decir algo, creo. Sí, con respecto a lo que Matucha señala de la circuncisión, cuando el pueblo de Israel que está siendo formado por Dios sale de la esclavitud, el Señor entrega algunas leyes que son sanitarias. Biológicamente, el prepucio pues adquiere muchas bacterias. Entonces, pienso yo que biológicamente y relacionado a la higiene, lo que el Señor quería enseñarles es preservar un poco también la especie. Entonces, el prepucio era necesario ya cuando el Señor, a ver, es que el pueblo de Israel era como un cabrito, ¿no? Tenía que ser enseñado de muchas formas, ser instruido de muchas formas. Así que cuando ya ellos comienzan a conocer un poco más y se interesan, porque una cosa es conocer y otra cosa es interesarte por conocer a este Dios todopoderoso que los ha redimido, que los ha librado de la esclavitud. Ellos comienzan a entender muchas cosas y Dios ya, en la medida en que va entendiendo, Dios va revelándoles la necesidad de una circuncisión del corazón, pero en la medida sanitaria que fue dada era necesaria. Y es más, si uno hiciera un consenso de cáncer uterino en las mujeres, Israel ocuparía en estadística un nivel inferior si es que se hubiera podido hacer, ¿verdad? Porque hoy en día, quién sabe cuántos se hacen o no se hacen la circuncisión, pero pienso que es por ese lado también, ¿no? Por la medida sanitaria que el Señor les entregó. Eso quería decir. Ya, correcto. Gracias, María Tuquis. Gracias, María Tuca, porque a mí me estaba volviendo loca saber por qué era la costumbre. Cierto. De Bueno, verdad. es decir, esta es otra faceta también que yo no la había mencionado hasta que la menciona María Tuca y que es complementaria, es correcto, porque la parte biológica ha demostrado científicamente que tiene un propósito sanitario interesante porque las estadísticas muestran que las mujeres casadas con hombres circuncidados tienen mucho menos probabilidad de contraer cánceres de tipo uterino y que tengan relación con toda la parte reproductiva que los que no practican o los que no han tenido circuncisión, no se les ha practicado, perdón, circuncisión. Entonces, esto lo descubrieron científicos norteamericanos ya en el siglo pasado y te resultó algo muy, ¿cómo se puede decir? Muy interesante saberlo. Es decir, Dios es integral, es completo, Él nunca hace las cosas por partes, ¿no? Sino que todo tiene una integración y bueno, eso es lo que también se puede añadir, ¿no? Muy bien, pero aquí la clave es esto que vimos en la NTV, ¿no? ¿No? Lo que vimos aquí es aun cuando esa práctica solo afectaba el cuerpo y no su corazón. Eso es algo muy interesante dejarlo claro, ¿no?
Bueno, pues el verso 12 creo que ya se explica por sí mismo. En aquel entonces estábamos nosotros, ¿no? Los gentiles sin Cristo. Miren que al estar sin Cristo, estamos alejados de los pactos de la promesa. O sea, las promesas que hizo Dios al pueblo de Israel, también las extendió a través de Jesucristo a los gentiles. Pero si los gentiles no teníamos a Jesucristo, no había un acceso posible a esas promesas. Entonces, las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel ahora también son para nosotros los gentiles. Y ya tenemos esperanza como no teníamos antes y como no la tienen los que están sin Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros oremos indesmayable e incesantemente por aquellos en nuestras familias y nuestras amistades queridas que no conocen a Cristo, para que Dios vaya preparando sus corazones y las circunstancias a fin de que ellos en un momento dado de su vida estén sensibles y perceptivos a la palabra para que puedan recibirla. A veces hay que estar atentos porque las situaciones de aflicción, ¿no? O de enfermedades o de problemas logran que ciertas barreras o ciertas fortalezas se caigan y la persona esté más asequible para el mensaje de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros deberíamos intervenir tratando de ofrecerles la salvación que ya nosotros tenemos y que Dios quiere que también se extienda a todos los que más se pueda. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiere decir también el versículo 12. Muy bien, ahora vamos a pedirle a Anita Vicky que nos lea El 13. el 13 y el 14. Aquí está sombreado. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gracias, Anita Vicky. Miren ustedes qué lindo esto. A ver, vamos a ver también, vamos a leerlo en la pantalla, la versión, la traducción de la NTV dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Unidos. Es decir, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, como les dije anteriormente, nosotros dice la Escritura que nos unimos a Él. Hagamos de cuenta como en un matrimonio. Antes éramos amigos, éramos novios, enamorados, pero cuando ya nos casamos, nos unimos a esa persona de por vida hasta que la muerte nos separe. Pues hay una analogía fantástica entre el matrimonio y la relación que tenemos con Cristo. Lo encontramos en la palabra y Pablo lo dice más de una vez. Aquí, por ejemplo, solo menciona que somos unidos a Cristo Jesús. Entonces, miren, cuando ya estamos en Cristo, no hay forma de que nos separemos de Él. Estamos así unidos con Él. Antes estábamos muy lejos de Dios. Fíjense ustedes, podíamos haber tenido religión A, B, Z, X, Y, cualquiera, no importa. Al no estar convertidos, por estar en cualquier religión simplemente significa que éramos inconversos, estábamos lejos de Dios. Pero ahora a través de Cristo, Dios nos acerca a Él por medio de la sangre de Cristo, dice aquí en la NTV, ¿no? Pues Cristo, Él mismo, nos ha traído la paz. La paz no es simplemente decir, bueno, chévere, estamos en paz, sino la paz es una consecuencia de un acercamiento entre un ex enemigo con otro ex enemigo. ¿Verdad? Las paces se forman o se dan o se hacen las paces cuando uno ha estado enemistado o ha estado alejado de una persona, ¿no es cierto? Y ya hacen las paces, entonces ya están de a buena, dicen, ¿no?
¿Ok? Los países también hacen las paces, ¿no? Y hacen tratados de paz después de haber tenido un conflicto bélico. Así que así es como la Biblia presenta a los seres humanos lejos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Y alguien puede decir, pero no, pero yo iba a la iglesia y en mi religión y esto y hacía las cosas que la religión manda y que la religión no me permite, entonces yo no, claro, pero eso era religión, pues. Dios no quiere religiones, Dios quiere que tengamos con Él una relación. Por eso es que nos acerca a Él para tener con Él una relación. Y todo lo que teníamos antes nos hacía pensar que nosotros estábamos de buenas con Dios, pero no era así. Y luego Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, dice. Ya no hay una barrera intermedia que divida a los dos pueblos delante de los ojos de Dios. Claro, Dios sigue teniendo un trato especial para con el pueblo judío, que es su pueblo amado, su pueblo escogido, está bien, pero ya no hace distanciamiento o separación, como se llama, hay una palabra que es cuando no hace discriminación de nosotros los gentiles, sino que por medio de Cristo y de su muerte corporal en la cruz, derribó, ¿no?, esa hostilidad que nos separaba, dice acá. Y en la Reina Valera dice, de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia, claro que sí había, ¿no? Paganos incircuncisos de un lado y los pueblos de Dios circuncidados dentro del pacto y todo esto del otro lado. Ahora ya no existe eso a través de Cristo, porque fuimos hechos cercanos, ¿no? Nos acercó por medio de su sangre. Por eso el sacrificio de Cristo en la cruz debemos entender que es indispensable para que una persona pueda acercarse al Padre. Ya el Padre no quiere saber nada del viejo pacto, para él eso terminó. Ahora hay el nuevo pacto establecido, ¿no?, con Jesucristo. Y esto Jehová Yahvé lo venía anunciando desde la época de los profetas, porque en Ezequiel dice que habrá unos días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya habla del nuevo pacto desde el antiguo pacto, ya lo anuncia, manda un tráiler. Y cuando ya llega Jesús, se cumplen los tiempos, entonces se consuma ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Ok? No, esto es algo maravilloso cuando lo vamos entendiendo con toda claridad, ¿no? Y lo vamos asumiendo cada vez más como una convicción, ¿no? Un convencimiento pleno, porque la palabra sí nos la enseña. Muy bien, entonces, Ana Vicky leyó el 12 y el 13, ¿no? Vamos a pedir, vemos que está Rosita Delia. Un beso, Rosita Delia. ¿Nos podrías leer el 14 y el 15, por favor, de Efesios 2? El 14 sí lo leí, falta el 15. O solamente el 15 falta. Ajá. 11, 12, 13, 14. Claro, 15 y 16 vendría a ser, ¿no? Rosita Delia, estás con el micrófono apagado. Lo que decía es que todavía me duele la garganta, prefiero pasar, escucho nomás. Estás un poco, ya. Perdóname, no sabía. Ya, ok. Entonces, Marian Tuki, que no nos habías leído, ¿podrías leernos por favor el 15 y el 16? Roberto, yo pienso que sí es importante que nos pudieras decir en qué parte de Ezequiel está aquel versículo donde se nos habla del nuevo pacto.
Porque yo encontré uno aquí en Jeremías que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero en Ezequiel, ¿tienes tú ese dato? ¿Dónde está? Déjame verlo. Probablemente es Jeremías. Pero a ver, en Ezequiel capítulo 36, Ajá, versos 26 al al 20, 28, ya. ahí dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de Ya. vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ya? Entonces, aquí está también hablando de una nueva cosa que él va a hacer, un nuevo pacto, pero no lo habla así como en Jeremías, que habla de un pacto. Aquí Ya. lo que veo es que habla de la obra del nuevo pacto. No lo menciona así, al menos, pero habla de la obra del nuevo pacto. El nuevo Ya. pacto, en definitiva, es algo que él va a hacer a través del corazón, no del cumplimiento de normas, de mandamientos Perdón. y de ordenanzas y de cosas. ¿Sí me explico? A ver, Sí. insistimos un poquito en esto. El antiguo pacto se basaba en el cumplimiento humano. Es decir, ahí se parece mucho más a una religión que a una relación. No, en el antiguo pacto los israelitas tenían que hacer un esfuerzo personal, individual, tenían que hacer un esfuerzo humano por cumplir con normas. Pero era tal cantidad de normas y el hombre en sí es tan imperfecto que era literalmente imposible practicarlo todo. Ahora, alguien preguntará, entonces, ¿por qué pues Dios puso eso sabiendo que no iba a ser posible? ¿Perdón? Eso te iba a decir yo, entonces, ¿por qué Dios les mandó tantas leyes que cumplir? Exacto. Ahora, la respuesta es esta. Escuchen bien y con mucha atención, por favor. Dios lo que quiso hacer con el antiguo pacto era demostrar al pueblo que ellos necesitaban de un Salvador, pero primeramente hacerles entender el pecado, porque sin el conocimiento de la ley tampoco hay conocimiento de pecado. Si la ley no te dijera prohibido pasarte la roja cuando manejas tu carro, nadie sabría que pasarse la roja está mal y todo el mundo lo haría. Pero en el momento en que te dicen la roja está por este motivo y no debes pasártela, ya tienes conocimiento de una norma y tienes que obedecerla para no incurrir en una infracción. Entonces, el conocimiento de la ley te da el conocimiento de la infracción. ¿Ok? Antes de O la sea, ley, los hombres fue no tenían. esto era como un entrenamiento, más o menos. Así es. Por eso es que Pablo dice que la ley resultó ser como un ayo, como una nodriza. Una nodriza lo que hace es preparar a los chicos para las enseñanzas que vienen después y para la vida. Entonces, una vez que el hombre conoce las leyes y los mandamientos y es llamado a practicarlos, se da cuenta que es imposible, literalmente imposible hacerlo por su cuenta. En otras palabras, practicando religiones es imposible por medio de las obras y del cumplimiento de normas, de preceptos y mandamientos, llegar a tener una relación con Dios. Es imposible. Entonces, ahí entró con claridad la razón de ser de un Salvador que no fuese impuro como éramos los hombres, pero que a la vez fuera hombre. ¿Cómo podía ser eso posible?
La única forma es que el mismo Dios se hiciera hombre. Porque al ser Dios, no era impuro, sino purísimo. Y al Claro. convertirse en hombre, se ponía al mismo nivel nuestro y nos representaba. Entonces Jesucristo lo que hizo es representarnos ante Dios el Padre y morir en nuestro lugar como hombre, con cuerpo de carne y con sangre humana. Pero asimismo el sacrificio que él presenta no era el sacrificio de un ser pecador, que eso le hubiera apestado a Dios, porque ese sacrificio hubiera subido con un olor ingrato. Pero cuando muere Jesucristo, el sacrificio que hizo fue un sacrificio de olor fragante y fue agradado Dios, el Padre, por ese sacrificio, porque era el de un ser inocente, puro, limpio, que nunca cometió pecado. ¿Verdad? ¿Sí queda claro? Entonces, el conocimiento de la ley nos prepara para entender de que es imposible para un ser humano acercarse a Dios haciendo su propia obra, que es la que se hace a través de cualquier religión. No digo solamente la que conocimos, sino cualquier religión. Para Dios cualquier religión es igual. No hay distinciones entre las religiones. Nosotros somos los que hacemos distinciones y elegimos y decimos esta religión es la verdad y la otra ya no, y el otro dice no, al contrario, es la mía, la correcta y la tuya, la que... No. Esas discusiones son humanas y establecen un amplio espectro gris, de tonos grises. Y luego está el negro y está el blanco. Pues para Dios toda esa gama, ese espectro de tonalidades grises no existe. Para Dios nomás existe lo blanco y lo negro, ¿no? La paz y la enemistad, la salvación y la perdición, la santidad y la impureza, ¿no? Y así por el estilo, la luz y las tinieblas. Está Dios, está Satanás. Es completamente bipolar el enfoque del Padre, el enfoque divino. Somos los hombres los que establecemos una amplia gama. A ver, escoge, ¿qué quieres? ¿Cuál de estos quieres? Y el uno dice, no, yo soy budista. El otro dice, yo soy del Islam, musulmán. El otro dice, no, yo sigo a Hare Krishna. El otro dice, yo sigo a Confucio. El otro dice, yo soy mormón. El otro, y cada cual escoge lo suyo. Pero resulta que ninguno de esos caminos religiosos pueden conducir a Dios. Ninguno. O si no, usan el término, es relativo. Claro. El relativismo no es otra cosa más que la consecuencia del razonamiento y el pensamiento humano o humanista. Por eso el humanismo es el peor vicio en que el hombre puede caer, porque ahí el hombre trata de explicarse, o sea, procura ser autosuficiente. El humanismo vuelve al hombre suficiente, autosuficiente. Yo no necesito a Dios, ¿no? Yo hago las cosas a mi manera, con mi inteligencia y mi raciocinio, y dentro del humanismo también entran algunas religiones cuando dicen, no, yo empiezo a pensar que a Dios lo puedo alcanzar de esta manera, y yo considero esto, y yo creo en esto, pero es yo, todo basado en Él. Pero resulta que basado en nosotros no podemos jamás llegar a Dios. Todo lo hacemos por la intermediación de Jesucristo. Por eso es que él dijo, yo soy el camino, no un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más que un camino, una verdad y una vida. No hay más. Por más que el hombre quiera inventarse todos los caminos posibles y sus verdades, ¿verdad? Y sus conceptos de vida, ninguno de esos vale para Dios. Por eso es que la única forma de entender a Dios y comprenderlo y recibirlo es a través de lo que Él dice en su escritura.
Bendito sea que Él nos dejó la Escritura, porque sin ella no hubiéramos nosotros tenido absolutamente ninguna idea de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él manda, qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos adelante. Estábamos en 14, y entonces dice, algo, a ver, comenzamos esto, ya me perdí un poquito. Comenzamos porque Matuchita, tú dijiste algo. ¿Para qué era la cuestión de la ley, conocimiento de la ley? Entonces, miren, hay algo más antes de terminar este pequeñito o este paréntesis, y es que en el Sermón del Monte, que está en Mateo, Jesucristo cuando predica a las multitudes, les presenta un cuadro que tú dices, wow, esto es imposible, imposible. ¿Cómo puede el maestro decir que la ley dice esto, pero yo les digo otra cosa? Cada vez que él dice lo que dice la ley y añade lo que él dice, lo pone más complejo todavía. Parece mentira, lo pone más complicado, más difícil, más imposible. Pero en definitiva no es otra cosa más que la explicación de Jesús de que todas las normas y los preceptos y los mandamientos que fueron puestos son perfectos para Dios, pero el hombre no está en capacidad de cumplirlos, sino únicamente cuando Jesucristo dice, en mí, es que ustedes pueden tener el cumplimiento de esa ley. Gracias a mí, con mi poder, con mi ayuda, con mi intervención, con mi sacrificio expiatorio en la cruz. Es decir, ustedes solos no pueden, sin mí no pueden hacer nada, conmigo lo pueden hacer todo. Y por eso es que vemos en Juan 15 la oración, cuando él dice, nosotros sois los pámpanos, yo soy la vid y todo esto, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, ¿no? Todo lo pueden recibir del Padre, todo lo pueden hacer, por eso estén en mí, ¿no? Porque yo soy el que perfecciono la obra de purificación que ustedes necesitan cumplir para que el Padre les pare bola. Dicho así de esa manera común y corriente, ¿no? Yo les ayudo, pero ustedes solos, religiosamente, tratar de cumplir los mandamientos de la ley y ser perfectos, no lo van a poder hacer. Entonces, eso es lo que permitió la ley, darnos cuenta de que sin Cristo estamos perdidos. Y cuando Él ya llegó, todo se aclaró, todo se resolvió, todo se perfeccionó. Por eso no podemos nosotros judaizar y volver a la ley, al antiguo pacto, porque caemos en esa trampa de los mandamientos, y lo que hacen los mandamientos de la ley es acusarnos y hacernos morir espiritualmente, ¿no? Por la conciencia del pecado. Pero en cambio Cristo trae vida, trae perdón, trae gracia. Hay un sonido que interrumpe. Mariantukis tal vez. Sí. Ya sabemos que ese computador es el que está con esa fallita. No la miren. No la miren. Háganse las locas, ¿no? Sí, sí. Ella se ríe. Muy buena, muy buena. Bueno, en buena hora que sabemos cómo resolverlo. Bueno, entonces eso es. Ok, vamos para terminar entonces los otros, el 15 y el 16. ¿A quién habíamos pedido? A Mariantuque que lea, ¿no? Yo leí, sí. Pero va a hacer ruido, entonces que lo lea otra persona. No. Yo creo que cuando tú hablas, ahí no, sino que cuando hay silencio y tú estás haciendo cositas, ahí parece que suena. Ya, ok. Léanlo nomás, a ver. Estás haciendo cositas. Sí, a lo mejor mueves cosas y yo que sé qué es lo que pasa. No creo que están muy cerca ustedes.
María Antonieta, sigues No, con... ella está con la puerta cerrada del dormitorio, entonces no. María Antonieta, ahora sí. Estamos en Efesios, ¿qué? Capítulo 2, versos 15 y 16. 16. Ok, dice así. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por favor, describa estos dos pasajes. Claro, Anita Consue, ¿cómo tú lo interpretas? A ver, mientras lo vas leyendo de nuevo, a ver, haznos saber más o menos cómo vas entendiendo tú esto. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Eso ya lo explicaste tú. Sí, Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. O sea, creando un solo pueblo, pues, porque estaban ya, en enemistad. Destruyó el odio en la cruz, o sea, en la cruz de Cristo se acabó el odio y habiéndose hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Claro, el significado de la muerte de Jesús en la cruz limpió todo el pecado y las enemistades, los reconcilió y hizo uno solo. correcto, correcto. Ahora, mira, Anita Consue, lo que dice en la NTV el 15, que está en pantalla, aquí. Ya. Él También, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Claro, todas las leyes que existían antiguamente, que eran lo que dices tú, que eran millones de leyes que habían puesto cuando Dios se las dio a Abraham, que era todo, las limpiezas de los pecados eran por medio de estos sacrificio. sacrificios y el derramamiento de sangre. Ex- Entonces, eso ya lo abolió, ¿verdad? Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los grupos un nuevo pueblo, ya, los hizo un solo pueblo, y las nuevas leyes de que no necesitaban derramamiento de sangre de esa forma, porque ya con la sangre de Cristo se limpió todo. Exactamente. Es decir, fíjense cómo en estos versículos ya se establece con claridad y lo vemos escrito, lo que yo ya les venía explicando, que cuando Cristo, ¿no? Por medio de la muerte de su cuerpo en la cruz, derribó esa pared, ese muro que dividía al pueblo judío de todos los demás gentiles, y dice que lo logró al poner fin o al abolir el sistema de las leyes, ¿no? Y mandamientos, o de la ley expresada en mandamientos y ordenanzas, para crear en sí mismo un solo cuerpo, ¿ya? En sí. En Cristo Él creó un solo cuerpo. A ver, vengan aquí los judíos que me han recibido, ¿no? Que han aceptado mi mensaje, y vengan también los gentiles que han aceptado mi mensaje. Y miren ustedes que ya Jesús mismo lo dijo en Juan, no perdamos la cita de Efesios y volvamos a Juan, el capítulo 6 y el verso, perdón, capítulo 10 y versos 16. Juan, perdón, ¿qué? Juan 10, 10, verso 10, 16. 6. A ver si Rosita Delia nos puede leer, por favor. No quiere leer porque lo ve en la Perdón, garganta. sí, cierto, disculpen, se me pasó. A ver, Matuchita, que no has leído antes. También Juan tengo, 10, Juan 10, también 16. Ya estamos. a ver, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está. Jesús dijo que él también tiene otras ovejas
que no son de este redil. Él estaba hablando a los judíos. No son judíos, pero son otras ovejas. Esos somos nosotros, los gentiles. Bonitas, Gentiles. más gorditas. Más gorditas. Ovejitas más gorditas, más bonitas, latinas. Que Bueno, bailan. gracias por lo que a mí me toca. Hermoso y rozagante, rosadito. Ahí está. Dice, aquellas también debo traer, y por eso es que preparó a Pablo para que vaya a los gentiles y a Bernabé y a Silas y a todos los que fueron a Apolos, etcétera, que fueron a los gentiles, para que traigan a esas ovejas, y dentro de ellas estamos todos nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Y dice, y oirán mi voz. Es lo que hemos oído, la voz de Cristo, y por eso lo hemos recibido. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor, o sea, un solo rebaño, porque no van a ser dos. En ese momento, digamos, hablaba de otro rebaño, pero luego se unificó y se hizo un solo rebaño y hay un solo gran pastor que es Jesucristo. Él es el verdadero pastor de las almas, el buen pastor, el único que hay. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí cobra sentido todo, ¿no? Y podemos unir las fichas y decir, wow, aquí está clarísimo, ¿no? Entonces dice, al crear, hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos, ¿no? Un nuevo Solo pueblo rebaño. en él, un nuevo pueblo, un solo pueblo. Así, Roberto, sí, Roberto, me encanta en este capítulo 10, en el versículo 16, cuando el Señor Jesús dice, aquellas también debo traer al reino de los cielos, aquellas ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, punto y coma. Aquellas también debo traer, coma. Me parece precioso. claro, claro. Él ya tenía clarísima la película. Su sacrificio no iba a ser solo por el pueblo judío. Primeramente, sí, porque él vino por los judíos principalmente, pero luego lo extendió a todos los gentiles para que el mundo entero pudiera conocer la salvación que es en él, ¿no? Y bueno, por ahí también dice Pablo que era para crear celo entre los judíos, pues porque los judíos lo rechazaron mayoritariamente. Solo una pequeña, muy minúscula parte de judíos recibieron a Cristo como su Mesías, empezando por los discípulos y los apóstoles y todo ello, ¿no? Pero el gran pueblo de millones de seres humanos de Israel de aquel entonces lo rechazaron y lo crucificaron. ¿Ok? Muy bien, entonces, hermoso esto, ¿no? Y entonces abolió en la carne suya las enemistades, dice la Reina Valera, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. ¿Se dan cuenta? Abolió. Ya esa vieja ley ya no rige. Más bien, todo lo que perseguía esa ley, ojo con lo que voy a decir, por favor, lo que perseguía esa ley, ya Dios Padre la puso aquí adentro y la escribió en nuestro corazón. Ya no está escrita en un papel simplemente, ¿no? Para que los judíos se enseñen entre sí, sino que más bien Él la pone aquí adentro en forma de su amor viviendo en nosotros. Ese amor renacido junto con el nuevo nacimiento que practica Jesucristo en nuestro espíritu, hace que nosotros amemos al Padre y amemos a nuestros semejantes. Ya tenemos el poder para amar. Antes no teníamos ese poder y entonces a veces cuando podíamos lo hacíamos y cuando no nos daba la gana no lo hacíamos. Pero ahora tenemos el poder, ¿no?
ya para amar, y entonces la ley va a ser cumplida simplemente a través del amor, porque si tú amas, no vas a mentir, si tú amas, no le vas a robar a tu prójimo, si tú amas, no vas a matar a tu prójimo, si tú amas, no vas a quitarle el cónyuge a tu prójimo, etcétera, etcétera, ni a levantar falsos testimonios. Todo lo que la ley dice no es que ya no existe, sino que ya no está en papel, en piedra, ¿no? Y vista desde lejos con todas esas ordenanzas, sino que lo principal de la ley, el espíritu de la ley, está a través del amor, escrita en nuestro corazón aquí. Es lo que vimos en Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36? Si quieren lo podemos volver a leer. Dice, os daré un corazón nuevo, verso 26 de Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo. Ese es el corazón renacido en Cristo Jesús. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el espíritu renacido en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y quitaré Ezequiel, perdón, Roberto, no seas malo. Ezequiel 36. Ya, gracias. Ya, Ezequiel 36. Y estoy leyendo el 26 y luego el 27. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, ese corazón endurecido que no quería saber nada de Dios y que quería hacer las cosas a mi manera, my way, como la canción, ¿no? Eso nos lo quita y nos pone un corazón de carne, significa un corazón tierno, sensible a su voz. Verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahí está. El espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo es el que está dentro de nosotros. Y haré que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Entonces esto va a salir de aquí del corazón. O sea, ya es una cosa innata. Ya es una cosa que está en tu interior. ¿Sí me Exacto, explico? el cumplimiento de la ley, por amor. Y que sale de ti por medio del amor que está, de Dios que está en ti. Sí, porque cuando yo quiero hacer alguna maldad, digo, uy, no puedo, Dios mío, no, ya no puedo. Eso. Eso mismo, así es, así es. Cuando tu carne te quiere llevar, tu espíritu dice, no, Nes, porque hay un espíritu renacido ya. Y si ¿Okay? le llego a hacer, por ejemplo, que cuando insulto a alguien en el carro, después digo, Diosito, perdóname, pero es que ¿por qué esta gente de miércoles, las motos que se cruzan y me ponen mal genio, insulto, qué furia que me da? Igualito me pasa a mí. Claro, a mí me pasaba cuando estaba allá también. Es que Acá en no- el Ecuador es un país que te hace sentir, tener malos sentimientos, porque los ecuatorianos somos terribles. No, pero esos no son malos sentimientos, son expresiones que nos salen porque se nos atraviesa una vez. Te dan ganas de mojar la moto y matar a los toditos por allá. Yo creo Pero que lo que tienes que dice hacer como... Anita, lo que dice Anita Conce tiene que ver con la cultura. Claro, Así, es cultural. Culturalmente somos desordenados, que nos gusta hacer lo que nos da la gana, Exacto. indisciplinados, me explico, egoístas. El ecuatoriano no sabe vivir en comunidad, o sea, no Lo sabe vivir exageramos, respeto al del vecino, no se les ocurre pensar que al vecino le está molestando. Creen no. que pueden hacer lo que le da la gana porque es mi casa. Entonces, esa es la parte que no entienden la gente a todo nivel, porque es una cosa que no Yo es sufro por eso. solamente, no es socialmente el nivel bajo, porque hay gente que está en el nivel alto económicamente, social económicamente, pero también carecen del respeto, ¿no? No respetan Sí. al Eso vecino trasciende la o condición económica, sí. es, Eso va sí, más por allá. supuesto. Es Claro. una cosa terrible. ¿Saben qué? Nosotros al vivir acá en Suiza nos hemos dado cuenta mucho más claramente de esa diferencia porque ya vivimos otras cosas diferentes. Aquí la gente Claro. básicamente es respetuosa al máximo. La gente bueno, digamos, 97, 98%, porque ya hay muchos extranjeros con culturas que han venido acá y Bueno, ya no es sí, pues pura claro, ella siempre como hay antes. algo. Pero en definitiva la gente acá respeta, siempre te miran a ver, siempre, por ejemplo, la gente no se atropella por subir a los tranvías o los buses,
sino que ya todo el mundo es como que se ha puesto de acuerdo. Esperan primero que baje la gente. Y una vez Como que debe bajó la ser. gente, ahí sube. Y eso es automático. Ya la gente lo hace como en piloto automático. Ya no, me explico, la gente se pone en cola, nadie discute, nadie se apresura, la gente es cordial, no te saludan, la gente, mira, Pero vea. Roberto, el ecuatoriano cuando sale del país y entra a los Estados Unidos, por ejemplo, apenas pisa el pueblo norteamericano, le toma 3 minutos adaptarse a las leyes y comienzan a caminar, como te dice el letrero, camine por la derecha y ya son educativos. Porque aquí hay un castigo Cierto, económico. Es la única forma. exacto. Se Pero cumple. acá hay castigos económicos, pero abusivos. No, en el Ecuador hay leyes. Lo que pasa es que el problema es la justicia, que no se cumple la ley con las leyes. Existen, pero Exacto, no se exacto. cumplen. Es decir, ya la conciencia que uno tiene en Ecuador de que no importa, yo puedo hacer la gana porque no hay ley que me impongan y si viene una autoridad, pues yo le paso un billete, este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, eso no hago. Nunca le he pasado un billete a nadie. Me han citado, porque y si me burla Jaime, no, pues Anita, pero hubiera dado aunque sea $5. No, es que no está bien. Es que eso está Exacto. mal. Simplemente no hay que hacerlo. Entonces, para que no te multen, no andes de más de 100 en la carretera. O sea, cumple la ley, que eso es lo que le cuesta a la gente, cumplir la ley. Es lo que te estoy diciendo. La gente vuela en el carretero, van a más de 100 sabiendo que la ley dice 100. Entonces, cuando los paran, los insultan a los vigilantes porque los paran. ¿Para Sí. qué? Violan la ley. Sí, Es así de sencillo. yo tampoco era de los que daba dinero, yo nunca. Es más, a veces cuando me paraban, yo les decía, oiga, cierto, no me di cuenta, tal vez usted tiene razón. Entonces, cuando el tipo se daba cuenta de que yo no discutía, empezaba a insinuarme que le pasara un billete. Entonces, cuando yo me hacía el que no le entendía y él insistía más claramente, y no una, varias veces me pasó eso, finalmente Sí, yo le dije, te creo que ya le piden. estoy entendiendo, pero es algo que yo no puedo hacer porque yo tengo un Padre en los cielos que no me permite hacer eso. O sea, yo no quiero desagradarlo a él. Entonces, cuando él entendía que estaba ante una persona con temor de Dios, se avergonzaba y lo que me decía es, bueno, mire, ponga más atención la próxima vez. Claro. Ante el señor Ferber y me devolvían la licencia. No me citaban, fíjense. Y Es yo, que ahí le rompes el esquema, pues. yo Eso no es les romper el pedía esquema. eso, yo le decía cumpla con lo que usted debe hacer, Claro. es la autoridad. No, pero cuando él me llevaba por el lado de la coima y yo le decía esto, entonces le daba como un cierto temor. Uy, ¿con quién me he metido? Discúlpenme. Y me devolvían la licencia, me devolvían la matrícula. O sea, yo he vivido cosas increíbles. Cuando uno honra a Dios, Dios lo honra a uno. Bueno, chicas, el tiempo se nos acabó y Se hasta que nos vamos fue. a llegar con el estudio, vamos a parar la grabación.